Vamos a leer comenzando con versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 8. Romanos 4, 1 al 8. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hasta aquí la lectura de la palabra esta mañana. Desarrollamos un poco el versículo 1 la semana pasada, mirando el aspecto que Pablo desarrolla aquí, que desarrolla a través de todo el Nuevo Testamento, que es la frase según la carne. ¿Y qué es lo que alcanzamos según la carne? Yo solamente deseo leerles esta mañana las cosas que anoté que la Biblia dice según la carne, para continuar el estudio esta mañana. Cristo habló de lo que es nacido de la carne. Carne es. Cuando nosotros nacemos físicamente, la Biblia nos indica varias cosas que suceden. Una de ellas es la que dijo David en Salmo 51, que nacemos en pecado. Que nuestra herencia y nuestra posesión por parte de nuestros padres es pecado. Y que nacemos desde la cabeza hasta los pies contaminados de iniquidad. Y que la carne nunca deja de ser carne toda nuestra vida. Cristo lo dijo de esta forma: lo que es nacido de la carne, carne es y siempre va a ser. Lo que es nacido del Espíritu, eso es el nacimiento de arriba. Eso es cuando una persona conoce en verdad a Cristo. Cuando se le predica el Evangelio, se le abren los ojos. Porque cuando yo nací en la carne, de inmediato tenía un padre, el cual nos dice Juan capítulo 8. Entré a una familia, que es la familia de las tinieblas, entro a ser hijo de las tinieblas, entro a ser hijo de desobediencia, entro a ser hijo de ira, y tengo como padre al príncipe de este mundo, al que opera en los hijos de desobediencia, y el cual Jesús miró a los religiosos de su día en Juan 8, y les dijo: vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Ese padre a veces engendra pensamientos en los justos. Cuando Cristo se dio vuelta, miró a Pedro y le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Pedro le había dicho al Señor en esa hora: nunca tal te acontezca que vayas a la cruz. Jesús se dio vuelta y dirigió sus palabras al padre del pensamiento que había surgido en Pedro. Pedro dijo: nunca lo hagas. Y Cristo dijo: no pones la mira en las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y eso es Satanás siempre. Pone la mira en lo tuyo, en buscar tu bien, en lo que vas a recibir tú y no lo que tiene que ver con Dios. Entonces, ese pensamiento lo puede poner en una Ananías y un Zafira, o lo puede poner en el principal de los apóstoles de la iglesia primitiva, que fue el apóstol Pedro. Y él fue usado por Satanás en esa hora sin darse cuenta. Fue engendrado en su mente. ¿Cuánto más si estamos bajo su imperio, su dominio? El Señor, fue claro a Job que todo ese tiempo que él estuvo en aflicción, lo que estaba gobernando su vida era el que es el rey de los soberbios. Lo cita en el capítulo 40, al final, cuando habla del Leviatán.
Y dice, caíste en mano del rey de los soberbios. El rey de los soberbios no es otro que Satanás. Lo que es nacido de la carne, carne es. No puedo producir algo que sea bueno ante Dios en ese estado. Yo dije, la carne es débil, citando la Escritura, obviamente. La Biblia dice, Cristo lo citó en ocasiones a sus discípulos. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque la carne, el espíritu es dispuesto, pero la carne, dijo Cristo, es débil. Quiero desarrollar un poco de eso. La carne, dijo Cristo en Juan 6, no aprovecha. Pablo dijo, si tenemos confianza en la carne, ahora no, dice Pablo. Dijo, en mi tiempo pasado tenía confianza en mi carne, pero ahora no. La Biblia habla en Efesios 2 de que hacemos la voluntad de la carne, sembramos para la carne, deseamos las cosas de la carne, buscamos agradar la carne, buscamos la alabanza de la carne, que la Biblia lo llama la gloria de la carne, o la vanagloria de la carne, las obras de la carne, el andar de la carne, el ocuparse en la carne, los pensamientos de la carne, los designios de la carne, el vivir en la carne, y los que están en la carne, la Biblia dice en Romanos 8:8, no agradan a Dios. Esto es lo que Pablo empieza a introducir en la vida de un hombre, Abraham, que dijimos la semana pasada, fue llamado de la idolatría. Eso lo dice Josué capítulo 24, versículo 2. Que Abraham estaba con el Dios de sus padres y adoraban a dioses extraños. Y Abraham venía de un mundo de idolatría, quebrantando el segundo mandamiento del Decálogo, que es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero noten conmigo en el versículo 2 de capítulo 4 de Romanos. Dice así el apóstol Pablo. Presenta una hipótesis. Porque si Abraham, mirando hacia atrás, fue justificado por las obras. No quiero adelantarme al texto. En esta hipótesis yo quiero desarrollar las posibilidades que tenemos como seres humanos de ser justificados ante Dios por medio de nuestro esfuerzo, por lo que nosotros hacemos. Tenemos un problema con Abraham. El problema en esencia de Abraham es que él no tenía la ley. La ley vino en el tiempo de Éxodo, muchos años después de Abraham, con Moisés en el capítulo 20. O sea que el conocimiento escrito de la ley, Abraham no lo tenía. Y las obras que justifican a una persona sin Cristo, si es posible que un ser humano sea justificado ante Dios sin Cristo, son las obras de la ley. Hay dos tipos de justicia en la Biblia. Quiero que vayan a Romanos el capítulo 10, un momento. Romanos el capítulo 10, el versículo 5. Dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así. Voy a volver a leer eso. La justicia, dice, que es por la ley de Moisés, escribe así. Tenemos un problema con eso. El problema es este. Que Abraham no conocía a Moisés. Que Abraham no conocía la ley. Pero yo enseñé en Romanos el capítulo 2, versículo 14 y 15, que Abraham tenía en su corazón esta ley escrita. Romanos 2:15 dice que Dios escribió esa ley en el corazón. Entonces, yo estoy pensando esto. Dios escribió esa ley en el corazón de Abraham. Pero Abraham, cuando Dios lo encuentra, Abraham está rompiendo la ley de su corazón porque está adorando idolatría. Y sin embargo, el decálogo estaba escrito en el corazón de Abraham. Él sabía que estaba mal adorar a dioses. La Biblia dice que es un hombre ignorante o que baja en su ignorancia. La Biblia dice que es un hombre cuyo corazón se produce entenebrecimiento, se oscurece. No vengan a decirme esta mañana, queridos hermanos, que los pobres impíos les falta luz y por eso hacen lo que hacen.
La Biblia no dice eso. La Biblia dice que descienden de la luz que tienen y se van a la oscuridad. Es como que están afuera de la cueva mirando el sol y luego entran a la cueva para vivir dentro de ella en las sombras. Romanos dice que Dios les dio luz y les dio la luz clara de su existencia. Y la Biblia dice, cuando un hombre levanta una efigie y mira a un ídolo y lo adora, ha bajado, se ha entenebrecido, ha apagado la luz y ahora están dando en tinieblas. No porque él era así. Él se va de una luz que tiene a unas tinieblas que Dios no le dio de un principio. Isaías 44 describe esto cuando dice, ¿no tiene entendimiento el que hace el ídolo? Que toma de un mismo árbol tres partes, o con una parte se calienta. Con otra parte, dice, hace un asado y come carne. Y con la otra parte hace un dios y lo adora. Y Dios dice, ¿no tiene entendimiento que de ese mismo árbol, con una parte se calienta porque tiene frío, con otra parte cocina un asado porque tiene hambre, y con otra parte trata de llenar el vacío eterno que yo creé con un dios de madera? Y lo adora. Y uno dice, son ignorantes, no son culpables. Abraham era culpable de su idolatría, porque Dios había escrito en su corazón la ley, el decálogo. Él sabía, Abraham sabía, que no debía adorar dioses, que hay un solo Dios. Y esa noción de un solo Dios está en el corazón, dado por Dios mismo. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se lo manifestó. El maestro de que Él es el único ser en el universo es Dios. No podéis vos en tu corazón decir, ciertamente yo no lo sabía. Ciertamente no lo comprendía. Que estés en ignorancia y que hayas descendido bajo y que estés en profundas tinieblas, los cuales Dios nunca te puso ahí de un principio, es el proceso de Romanos 1. MacArthur lo dice tan bien en su exposición del capítulo 1, que dice, el punto más bajo del hombre no es la fornicación, ni el adulterio, ni la lascivia. El punto más bajo en Romanos es la idolatría. Es el hombre se va de la verdad a la mentira, de la luz a las tinieblas, de la gloria de Dios a lo que no tiene gloria, de lo incorruptible a lo corruptible. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a veces pensamos ciertamente que el hombre, los dos primeros hombres que ofrecieron sacrificios, uno fue aceptado, el otro fue rechazado. Fue Abel y Caín. Eran hermanos. No nos dice la Biblia cómo recibieron el mensaje. Bueno, no nos dice eso. Lo que sí nos dice la Biblia es en Hebreos 11, que nos da un pantallazo a la luz. Nos dice que por la fe Abel ofreció. Cuando tomamos esa frase, por la fe Abel ofreció, más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué pasó ahí? Cuando algo pasó, ya sea Dios o Adán, vino a sus hijos y les dijo, el camino para llegar a Dios, para ser justificado, es ofreciendo un cordero. Caín decidió traer del fruto de la tierra. Son los dos caminos. El esfuerzo humano. Y bueno, el cordero. Abel decidió creer por fe lo que Dios había dicho. Caín decidió, yo voy a venir como a mí me parece. ¿Y cómo voy a venir a Dios? Haciendo lo mejor que puedo. Tratando de hacer lo mejor que puedo. Voy a traer a Dios el fruto de la tierra. ¿Para qué? Para estar bien delante de Dios, para ser justificado. Y la Biblia dice que Dios no aceptó el sacrificio de Caín. Caín quedó frustradísimo, enojado. Entonces, en ese momento, viene la segunda oportunidad divina
y le dice a Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y Dios le tiene misericordia y dice, bueno, eso no es aceptable, pero lo que hizo tu hermano es aceptable. Haz lo que hizo tu hermano y serás acepto. La Biblia dice que Dios hace esto 1 y 2 veces con el hombre. La Biblia nos dice que Dios se cansa de hablar con el ser humano. Hebreos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. La rebelión del corazón de yo voy a hacer lo que yo quiero y como yo quiero es algo impregnado en nuestro ser. Jeremías, lo leí esta semana, una y otra vez, lo marqué en la Biblia electrónica que tengo, lo fui marcando una y otra vez. Anduvieron conforme a la dureza de su malvado corazón. No solamente malvado corazón, sino dice conforme a la dureza de su malvado corazón. Se iban endureciendo más y más y más. Y dureza es algo que cuanto más Dios nos deja, nuestro corazón se va endureciendo. El profesor del instituto siempre me decía, el mismo sol que endurece el barro, derrite el hielo. El mismo sol que endurece el barro, derrite el hielo. O sea, Dios a algunos, por hablarles, se endurecen como Faraón. Y se ponen más duros, se ponen más tercos. ¿Qué pasó a Caín? Yo me pongo a pensar, queridos hermanos, tú lo dices, pero es mentira. Si yo pudiese escuchar a Dios en mi casa, en mi pieza, venir a decirme, así no se hace. No sigas orando a la Virgen. Si yo pudiese a Dios escucharlo una vez decirme, así no se hace, yo le haría caso. Escúchalo. Dios le dijo a Caín, así no se hace. ¿Qué hizo Caín? Yo hago lo que yo quiero. Vos no me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Eso se llama dureza, endurecimiento. No solamente Dios le dijo lo que debía hacer, pero luego le anunció que él iba a hacer un mal. Le dijo, el pecado está a la puerta. Estoy viendo que vas a matar a tu hermano y te doy libertad para hacerlo. Te enaltecerás de él. Y viene y dice a su hermano, vamos al campo. Y toma a Caín a su hermano Abel y se van al campo y la Biblia dice lo mata. Otra oportunidad más. Viene Dios y le dice, ¿dónde está Abel tu hermano? A lo cual Caín dice, no sé, ¿acaso soy yo? Guárdate, hermano. Las dos preguntas, lo he enseñado tantos años a esto. Las dos primeras preguntas de la Biblia están ligadas a los dos principales mandamientos. La primera pregunta es, Adán, ¿dónde estás tú? Eso es en relación con Dios. Eso es, amarás al Señor tu Dios. ¿Dónde estás tú en relación a mi amor? La segunda pregunta es, amarás a tu prójimo. La segunda pregunta es, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Dónde está tu prójimo? Ese es el resumen de los dos mandamientos. Se resumen las dos primeras preguntas que hace Dios. La primera es, ¿dónde estás tú en relación a mí? Y la segunda es, ¿dónde está Abel en relación a ti? Caín dice, no sé, mentira. Otra oportunidad más para arrepentirse, para pedirle perdón, para decir, lo maté, perdón, Señor. Por favor, ten misericordia a mi alma. No, lo ocultó, lo tapó. Entonces Dios dijo, ya está, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Queridos hermanos, ahí vamos el camino de nuestras obras. Así vamos por el camino de nuestras obras. Vino una multitud a Cristo. Parecían hombres justos. Lo rodearon a Cristo. Pero lo peor de todo es que le trajeron encima el peso de la ley. La ley que él tenía que cumplir al pie de la letra. Y dentro del peso de la ley le trajeron a una mujer que era una adúltera.
Y se la pusieron delante y le dijeron, la ley nos dice que esta mujer debe morir. La agarramos en el acto mismo de adulterio. Esta mujer no tiene obras para estar de pie. Esa multitud se justificaba ante Cristo. Se parecieron delante de Él como cumplidores de la ley. Y agarramos a esta que no la cumple. Jesús no dijo nada, se agachó y empezó a escribir en tierra. No sabemos qué escribió. Conjeturas hay. Algunos creen que escribió los 10 mandamientos. Otros creen que escribió los nombres de los que estaban ahí. Lo que sí nos dice la Escritura que Él dijo, bueno, el que esté sin pecado tire la primera piedra. ¿Saben cuál es la frase que sigue, queridos hermanos? Acusados por sus conciencias. Esa es la ley escrita en el corazón. Vayan a Romanos capítulo 2 un momento. Todos estos días que he estado desarrollando este tema, el Señor me impulsaba una y otra vez en mi corazón a ese pasaje de Juan 8. Fíjense Romanos 2, versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. A veces nosotros decimos, esta semana uno de los hermanos de Bragado nos estaba visitando y surgió una situación familiar, creo que fue algo así. Y esta persona dijo, bueno, gracias a Dios, en esta no tuve nada que ver. La conciencia la tenía libre. En esta, ¿una de cuántas? 30, 40, 50 mil. Alguien me dice, ¿sabes que fulano me dijo que vos enseguida... Te tengo que hablar de algo, te dicen. Paso un ratito, tengo que hablar de algo. ¿Sabes lo que pasa? Con tu corazón empieza a temblar. ¿Se habrán enterado? ¿Cómo? ¿Quién le contó? O hasta que llegue la situación, nos pasa a los pastores. ¿Saben cómo nos pasa a los pastores? Nos pasa con los hermanos de la iglesia. Esto es algo que los hermanos de la iglesia tienen que aprender a no hacer. Le manda un mensaje al pastor, pastor, mañana tengo que ir a su casa a hablar de algo. ¿Sabes lo que le pasa al pastor toda esa noche? No duerme. Le agarra úlceras. Y está pensando, ¿qué hice? ¿O qué no hice? Pues están los pecados de comisión y están los pecados de omisión. Pecados de omisión son aquellas cosas que yo tendría que haber hecho que no hice. Lo de comisión, obviamente, lo que siempre hago. Hago cosas que no debo hacer. Pero después hay pecados, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Esos son pecados de omisión. Hay un montón de cosas que sé que tengo que hacer y no las hago. ¿Cuántas veces en el día omito orar? Y sé que lo debo hacer y no lo hago. Peco por no orar, por no dar gracias, por no venir al trono, por no acercarme a Él. Bueno, esta persona dijo, no tengo cargo de conciencia con esto. Sabe. Y después agregó, en esta. Como en esta ocasión nomás. Sabe. Cristo dijo, el que esté sin pecado. No apuntó a ningún pecado. Generalizó el tema. No soportaron la palabra de Cristo en sus conciencias. Queridos hermanos, yo no dudo que en el grupo estaban la compañía de los fariseos y de los escribas. Yo no dudo que había un mundo de religiosos en la mujer que trajeron, porque siempre el testimonio de las Escrituras es que siempre los fariseos y los religiosos traían cuestionamientos a Cristo. Ellos eran los provocadores de las preguntas. Era la multitud de religiosos que tuvo que salir de la presencia de una mujer agarrada en el mismo acto de adulterio y salir acusados por su conciencia. Y lo interesante dice que desde el mayor hasta el menor no zafó ni el más pequeño. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque la ley que tienen en sus corazones, cuando Cristo habla y dice, el que está sin pecado tire la primera piedra, quedan tan acusados
que sienten que no tienen una gota de justicia ante Él y se tienen que ir. Porque Cristo agregó, el que está sin pecado, tire la primera piedra. No pudieron. No pudieron. ¿Qué estoy diciendo? Pasen a Romanos 4, versículo 2. ¿Por qué Abraham no pudo ser justificado por las obras? Bueno, le voy a dar 5 motivos. Voy a dar 5 motivos. El primero y principal, por su naturaleza y tu naturaleza. Lo voy a leer. Soy nacido en pecado, concebido en pecado, impregnado de pecado. Cuando digo impregnado de pecado, digo lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 7. Dijo, todos mis miembros están con pecado. Desde que te levantás a la mañana, te acostás, luchás con los pensamientos. Nuestros pensamientos, sea cual sean, no necesariamente que sean inmorales. Puede ser que pasó alguien en la mañana, un vecino, que te tiene repodrido. Y lo ves, primera persona que ves a la mañana. Lo mirás y tus pensamientos, ojalá que le vaya mal. No te escucha, pero adentro le gritaste, adentro lo mataste. O cuando andamos en auto nos pasa mucho. Alguien nos pasa, se mete, nos toca bocina. Oh, cómo florece la carne. Enseguida nos damos vuelta. Yo tengo un amigo que me cuenta continuamente de sus males en la ruta. Maneja siempre. Y me dice, me caliento todo el tiempo. Todo el tiempo. Tengo que orar al Señor que me ayude con eso, porque grito a todo que pasan. Yo me acuerdo años atrás viajando con un pastor. Yo no era pastor en ese tiempo. Gracias, hijo. ¿Crees que voy a tirar un poquito? Y él iba con la ventana baja y yo iba de este lado. Y personas que pasaban, personas que le gritaban, lo maldecían, le decían, ¿cómo manejás, tarado? Nunca ninguna mala palabra, pero todas expresiones de menosprecio. Yo tenía una vergüenza. Y este después se para en el púlpito y dice, hermanos, ámense. Pero le gritaba a todo el mundo. Escuchen. Estaba impregnado de pecado Abraham, siendo que no hay nada sano en mí desde mi nacimiento. Mi naturaleza está totalmente depravada, corrompida, en intención, en palabra, en hecho, en conducta, en pensamiento. Mi fuente, que soy yo, mi corazón es engañoso, perverso sobre todas las cosas. Pablo dijo de esta manera, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Hay una enorme diferencia entre el conocimiento del bien y el bien en mí como naturaleza. Entre el querer y anhelar el bien y el hacerlo y realizarlo. Yo no puedo realizarlo, yo no puedo hacerlo. Pablo dijo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Cómo puedo yo hacer una buena obra si en mí no mora el bien? Cristo dijo, vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Lo he dicho otras veces, acá está el vaso de agua. Lili me trajo el vaso de agua y me lo dio con perfecta intención. Yo le pedí traerme un vaso de agua. Este vaso de agua que ella me trajo a mí no la hizo buena. Esto fue una buena dádiva, pero la buena dádiva no cambia su naturaleza. Para poder hacer el bien en perfección, mi naturaleza tiene que ser buena. Y uno dice, bueno, pero la dádiva fue buena. Sí, la dádiva fue buena. Y Dios va a recompensar la dádiva. Pero el bien hacer no me hace bien a mí. No me justifica. Porque yo tengo una corrupción innata dentro mío. Entonces este vaso de agua, aunque es una buena dádiva, no me hace bien a mí. Lo podemos desarrollar más adelante. El segundo punto. Son 5 puntos y termino. En realidad no hay muchos más, pero termino ahí. ¿Por qué Abraham no podía hacer una buena obra? Primero por su naturaleza, pero segundo había otro problema en él. Si a mí me piden, yo tengo problemas de hernia de disco, como ustedes saben. Si a mí me piden en esta hora levantar un elefante, le diría que no puedo. Primero porque no puedo cuando estaba sano. Pero no puedo porque estoy
totalmente debilitado en esa área. Pero pausa aquí. ¿Qué dice la Biblia? Vayan a Romanos, el capítulo 5, versículo 5. Romanos, 5, 6. Porque Abraham no podía. Porque Cristo, cuando aún éramos, ¿qué? Dice la Biblia. Débil. ¿Qué es esa palabra débil? Ah, bueno, pero la palabra griega débil no es que te falta un poquito de fuerza. Es que estás tan enfermo que no puedes levantar un escarbadiente. Es estar paralítico. Es estar imposibilitado. Es estar necesitando de que alguien te lleve porque no podés caminar. Como el paralítico fue traído por esos 4 hombres a la casa de Cristo. Esa es la debilidad. Pero ¿dónde se ve esa palabra con fuerza? Vayan a Romanos, el capítulo 8, versículo 7. Abraham no podía hacer buenas obras porque en su naturaleza era débil. Fíjense Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y la siguiente frase que dice, ni tampoco la palabra pueden en el griego es dunamai. Viene de la palabra dinamita, fuerza, poder. No pueden. No pueden hacer lo que dice la ley. No hay fuerza en él. Romanos capítulo 8, versículo 3. Fíjense lo que dice. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto la ley era débil, ¿por qué medio? Tu carne. Era tu carne la que es débil. Tu carne no puede producir, porque hay debilidad. Escuchen entonces, el primer tema por qué Abraham no podía hacer buenas obras es porque él tenía una naturaleza corrompida. Segundo, Abraham no podía hacer nada porque él en su naturaleza era débil. Tan débil que la Biblia dice que cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Hubo hombres que experimentaron en su vida con el Señor tanta debilidad que necesitaron que el Señor los fortalezca porque no se podían levantar. Uno fue Daniel, otro fue Juan el apóstol. Daniel dice que caí a sus pies postrado y debilidad entró en mí, no podía levantarme. Y el ángel le habló y le dijo, levántate Daniel, y le dio fuerza. Cuando Juan cayó a sus pies como muerto, Jesús extendió su mano y lo tocó y lo fortaleció y se levantó. Pablo dijo que él era por naturaleza débil. Él dijo, estuve entre vosotros con temor, temblor y mucha debilidad. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En este hombre débil, ustedes están viendo el poder de Dios manifiesto en esta casa que es débil. Pero hay otro tema. Vayan a Juan capítulo 3. ¿Por qué Abraham? ¿Por qué Abraham no pudo justificarse por las obras? Juan capítulo 3. Y acá es un problema aún más grave. Es más grave que la misma naturaleza de Abraham y es más grave que la debilidad de Abraham. Fíjense lo que dice Juan 3, versículo 19. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres, eso es todos nosotros, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran ¿qué? Tú dices en tu corazón, mis obras, yo puedo hacer obras buenas. La Biblia dice que no. No puedo hacer obras buenas. No puedo reproducir algo que agrade a Dios. Pero acá está el primer problema de este texto. Es lo que amas. Amas las tinieblas. Dios es luz. ¿Qué significa eso, clase? Significa esto. Dios es luz y tú amas las tinieblas. Entonces, ¿cuándo vas a venir a Dios? Nunca. Porque no amas la luz. Amas las tinieblas. Abraham tenía un amor en su naturaleza. Eran las tinieblas. La Biblia dice en Hechos 7:2, el Dios de gloria se apareció a Abraham. Llenó esa cavidad, ese contenedor, esa vasija de barro de una luz que disipó las tinieblas y el amor de Abraham por las tinieblas.
y comenzó Abraham a amar a un Dios que nunca amaba, pero no por el esfuerzo de él, sino por el obrar de Dios. Pero déjenme decirles esto, Abraham y yo y tú, todas nuestras vidas, amamos las tinieblas más que la luz. Eso es nuestra naturaleza. Y la Escritura es clara, porque fíjense lo que dice el versículo 20. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, todo el tiempo que estamos en las tinieblas, no queremos acercarnos a Dios, porque el acercarnos a Dios es que seamos expuestos a lo que amamos. Y lo que amamos es tinieblas. ¿Por qué Abraham no pudo justificarse por sus obras? Porque Abraham no tiene un amor por la verdad, no tenía un amor por la santidad, no tenía un amor por Dios. Él tiene un amor por las tinieblas. Y si me mandas al infierno, me estás mandando a lo que yo amo. Porque las tinieblas de oscuridad eterna es siempre lo que he amado. Dios no está mandando a los hombres a un lugar que no aman, lo está mandando al lugar que ellos aman. Ellos han amado eso todas sus vidas. Ellos han amado las tinieblas más que la luz. El hombre viene a la luz porque Dios lo atrae. Y porque Dios rompe esa cadena de amor que él posee. Pone un amor mayor, superior. El amor de la santidad viene de Dios al corazón. Ilumina ese corazón con ese amor. Y ese hombre se acerca a Dios por ese medio. Pero naturalmente yo amo las tinieblas y cuando se me abre la puerta a la muerte y entro a la eternidad, Dios me dice, acá está esto lo que vos querías toda tu vida. ¿Vos querías tinieblas? Acá están. Estas son eternas. De acá no salís nunca más. De estas tinieblas no salís más. Pero hay otro problema. Vayan a Juan capítulo 5. ¿Por qué Abraham no podía hacer buenas obras? Primeramente por su naturaleza, segundo por su debilidad, tercero por su amor, pero cuarto por su querer. Fíjense lo que dice Juan 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. No queréis venir, no queréis. Escuchen bien, anótenlo. Cristo no dijo, no los dejo venir. Oh, yo sé que hay un obrar de gracia, pero Cristo está hablando a tu tendencia natural. Y en tu tendencia natural, Él te dice, vení a mí. Y vos decís, no quiero. Cristo dijo esto repetidas veces, pero se lo dijo a su pueblo. ¿Cuántas veces quise yo juntaros a vosotros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y responde Cristo, no quisisteis. No quisisteis. Ustedes no quieren. ¿Cuántas veces quise yo? Ustedes saben cuántos hombres están en el infierno que en el llamado general de Dios, Dios ha querido que vengan al arrepentimiento en lo que llamamos la gracia común del Evangelio. Dios no quiere que los hombres mueran. Ezequiel 18 dice eso. Y que se pierdan. Y Él los llama, pero ellos quieren alejarse de Dios. Ellos no quieren venir a Él. Ellos quieren ir al infierno. Ellos quieren las tinieblas, las aman. Es naturaleza en ellos. Pablo dice, si Abraham fuese justificado por las obras, si pudiese llegar a esto, ¿podría? No. Lo voy a desarrollar la semana que viene. Los 9 versículos en el Nuevo Testamento que hablan del término por las obras son cruciales a este tema de Abraham. Porque se repite en Abraham estos 9 versículos. Por las obras. Nosotros decimos, es impresionante cómo Dios ha desarrollado este tema en el Nuevo Testamento para nuestro entendimiento, para que nos demos cuenta que es por fe y no es por obras. Y que si tú dices, bueno, hay una obra, sí, es la obra de Dios. Veníamos hablando de eso con Mauro esta mañana. Es la obra de Cristo, sí. Si tú tienes fe en esa obra, sí puedes venir, pero en tu obra no. Porque hay muchos temas que complican el tema. No queréis venir a mí. Fíjense, un pasaje más. Vayan a Juan capítulo 8. Y mi nieta ya prendió la alarma, así que tengo que ir cerrando. Juan 8.
Fíjense el versículo 44. Benjamín ahí también está diciendo, ya está, pastor. Se terminó. Nosotros ya terminamos. 44, Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Te levantas en la mañana y decís, yo hago lo que yo quiero. Te voy a decir algo esta mañana. Tú no haces lo que tú quieres. Tú haces lo que tu padre quiere. Es Satanás. Si tú no eres de Cristo y no lo conoces, tú estás haciendo lo que Él quiere. Estamos sujetos a su voluntad. La Biblia dice vivimos cautivos a su voluntad. La Biblia dice quizás Dios les conceda que se arrepientan y sean librados del cautiverio de la voluntad de Satanás. Cristo miró a ellos y dijo, ustedes hacen lo que Él quiere. Ustedes hacen el querer del diablo. Y tú dices en tu corazón, ¿cuál es el problema de Abraham? Primero su naturaleza, segundo su debilidad, tercero su amor, cuarto su querer. Él no quería venir a Cristo, él no quería venir a Dios. Y el último lo desarrollo la semana que viene, el hacer de Abraham. Díganme cuando un impío hace algo bien ante los ojos de Dios, que no esté manchado, mezclado, adulterado por su naturaleza, ya sea su orgullo, soberbia, su alimentación del ego, cuando el impío hace algo absolutamente puro. La respuesta es nunca, nunca. Entonces, ¿es esta la historia? No, no, no. Romanos sigue. Esto no termina acá. Esto recién empieza. Lo que Pablo está desarrollando es, no puede el hombre por las obras venir ante Dios. ¿Por qué? Primeramente por su naturaleza, segundo por su debilidad, tercero por su amor, cuarto por su querer y quinto por su hacer. No puede hacer lo que Dios quiere que él haga. No está en él. Cierro con esto esta mañana. Años atrás, cuando estaba estudiando para el Instituto Bíblico, estaba enseñando la clase de vida espiritual. Lo llevé a los estudiantes a Génesis capítulo 2 y 3. Y ahí en ese pasaje nos dice que cuando Adán cayó, se le abrieron los ojos y se dio cuenta que estaba desnudo. Entonces, al final, cuando Dios lo echa a Adán del huerto, hablando con la deidad o la Trinidad ahí, conversación, dice, el hombre ahora, dice Dios, el hombre ahora es como uno de nosotros. Y agrega a Dios, sabiendo el bien y el mal. Y les enseñé esto a los estudiantes, que me lo enseñó un diácono que hoy está con el Señor, cuando yo era pastor en el norte de la iglesia de Estados Unidos. El hombre sabía el bien como Dios, que nunca puede hacer, y sabía el mal como Dios, pero que nunca puede dejar de hacer. Dios conoce el bien que nunca puede dejar de hacer, y Dios conoce el mal que nunca puede hacer una sola vez. O sea, el hombre y Dios son iguales, pero eternamente diferentes. Tú eres como Dios en que sabes el bien que nunca puedes hacer, pero nunca puedes dejar, y el mal que nunca puedes dejar de hacer. Y Dios es como tú en que sabe el bien que nunca puede dejar de hacer y el mal que nunca puede hacer. Y Dios dijo, ahora el hombre es como nosotros en la cabeza, pero no en las manos ni en los pies. No puede hacer. Por eso tuvo que venir Cristo, porque tus obras no alcanzan ni pueden llegar a ningún lado. Tuvo que venir Cristo para llenar ese lugar, para abrir el camino, para darte justicia. Un tema para seguir desarrollando. Vamos a ver. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por poder estar con los hermanos aquí en 9 de julio. Gracias por Nahuel y Sabrina que nos visitan. Gracias por Ben y Noel que están también. Gracias por todos los que pudieron venir esta mañana, los regulares. Es un gozo poder tenerlos a todos esta mañana.
Y nos acordamos una vez más de Nicolás, Señor. Acuérdate de su corazón seguramente lleno de tristezas, gozos, que su querida esposa está con el Señor, pero sin duda debe ser tan difícil. Ayúdalo, Señor, sosténlo en esta hora. Ayúdanos con quizás mensajes o lo que sea, poder acercarnos a Él en este tiempo. Y los que rodean su familia, acuérdate de ellos también, el consuelo que ellos necesitan. Gracias por otra gloriosa mañana, por este día tan precioso que nos has dado. Gracias por permitirnos reunir aquí en 9 de julio. Gracias por Lili, que nos ha abierto esta casa para hacerlo en el invierno. Gracias te damos, oh Dios, por esto. Tantas cosas para agradecer esta mañana. Y gracias una vez más por darnos la vida, el aliento y todas las cosas esta mañana. Pedimos, Señor, que sigas enseñando en nuestros corazones. Y rogamos una cosa más, que guardes en el viaje a Nahuel, a Sabrina en su regreso, que guardes a todos los que viajan a distancia. Y bendice también esta tarde el tiempo con los hermanos en Bragado. Te agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.